Terminado el año legislativo, y con algunas sesiones extraordinarias, el concejal Héctor Griffini analiza cuál fue el rol de la oposición al momento de votar el presupuesto 2023. Sí, a ver, he escuchado muchísimas posturas y visiones de la política sobre el presupuesto. Yo creo firmemente que hay una discusión de base original, que es el rol que tiene que tener la oposición en Luján. Y ese rol de la oposición tiene una doble interpretación o un doble desafío cuando la oposición tiene mayoría en el bloque de concejales. Y es una mayoría que a veces tiene que decidir por temas que son de gobernabilidad, como es el caso del presupuesto. El presupuesto es la estructura, es como digamos la caja de distribución de la proyección de los gastos, de la proyección, porque prevé qué porcentaje del presupuesto se va a gastar, en qué área y con qué finalidad. Esto no quiere decir que efectivamente sea así ni sea definitivo. ¿Por qué? Porque inclusive el intendente tiene hasta la potestad de poder transferir las partidas presupuestarias. E inclusive puede suceder que en el medio del 2023, ojalá que no, pero para no citar una tragedia, una emergencia en X tema, genere que esa emergencia termine reasignando más recursos y el intendente tiene esa potestad. Entonces, la herramienta del presupuesto es una herramienta institucional que el intendente tiene que tener, el municipio tiene que tener. Porque si no, estamos hablando de una responsabilidad por parte de la oposición respecto a una traba a la hora de gestionar. ¿Y qué hubiese pasado si la oposición no hubiese dado el presupuesto? Hubiésemos sido los responsables de que el intendente estaba desfinanciado y nos hubiese responsabilizado, o nos puede responsabilizar justamente en un año electoral, de los problemas que no estén resueltos en Luján. Y ahora, lo más importante, y esto se lo tenemos que decir a los vecinos, es que el intendente no tiene más excusas para resolver los problemas estructurales, los urgentes y lo más importante de Luján, porque tiene la herramienta para financiar el gasto público. Un presupuesto que equivale a más de 15.500 millones de pesos, donde se prevén asistencia y programas que incluye la mayoría de los problemas que tiene la ciudad. Entonces, nosotros como oposición, en la abstención, porque si votábamos en contra del presupuesto, no salía. Nosotros teníamos que presentar un proyecto alternativo, y eso es cogobernar. Y esta oposición no fue votada para cogobernar, fue votada para legislar. Entonces, para hablar y para tener una postura, yo entiendo que hay muchos dirigentes que creen que hay partidas que estaban mal reasignadas o que hay prioridades que no son las que, como por ejemplo la del gasto político o la del gasto público o el incremento de planta política del municipio. Pero es un intendente que tiene una visión política y tiene una ideología, está ligado a un dogma político que entiende que el sector público está por encima del sector privado. Que entiende que la generación de empleo lamentablemente nace del sector público. Es un espacio político donde el intendente y su espacio cree que no hay que fortalecer la inversión privada, donde hay que minimizar el desarrollo del trabajo privado en Luján. Entonces, el presupuesto termina reflejando eso. Ahora, nosotros como oposición, ¿qué postura vamos a tomar? Tomamos la que el bloque de la mayoría, con mucho debate y con mucho consenso, terminó decidiendo, y eso fue lo que terminamos haciendo. Y yo estoy convencido que la historia de Luján va a dar una vuelta enorme en su forma de ver la política, de mirar de cara al vecino y de resolver los problemas reales del vecino cuando la discusión política no interponga la gobernabilidad. Si no, vamos a vivir discutiendo la política y los partidos políticos van a tener una agenda monopolizada que está siempre de espalda al vecino. Y eso ya no da para más. Luján no da para más.